Pues demos la bienvenida a Esteban Vázquez Giraldo. Él es profesor de cátedra de la Universidad de IA y estudiante de física de sexto semestre. Es miembro del semillero de investigación de física de partículas teórico y está relacionado con proyectos de materia oscura y computación. Esteban, muchas gracias. Dale, adelante. Muchas gracias a usted. Entonces, pues el título, digamos, amigable del proyecto, pues con el que, digamos, lo queríamos presentar es como el vacío del Higgs y la materia oscura, ¿cierto? Pero entonces esto, digamos, está basado en un trabajo que hicimos pues con el compañero José y con la profe, en el semillero con la profe Amalia hace más o menos un año. Y pues el título del trabajo en realidad era esa, esa cosa enorme, ¿cierto? Como los títulos de las canciones de Rastacuando, pero ese está de Gipsito ahí. Entonces, es el estudio de las condiciones necesarias para acotar el vacío por debajo en extensiones del modelo estándar con partículas escalares de materia oscura usando el criterio de copositividad. Entonces, la idea va a ser empezar a desbaratar todo este título, digamos, palabra por palabra, para que todo sea muy claro y se vea, digamos, la importancia, la relevancia de este proyecto y pues no sé si alguien necesita algo parecido o le parezca interesante algo parecido, pues que tenga como algunas ideas. Entonces, pues vamos a comenzar por la parte de materia oscura, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que ya han visto bastante hoy de partículas, pues algunos profesores han hablado pues que están trabajando con esos modelos de materia oscura y todo eso. Entonces, puede que ya algunos tengan alguna idea, pero pues vamos a hacer un repaso si de pronto alguien acaba de llegar. Entonces, digamos que desde que Newton propuso su teoría de gravitación, se le han hecho pues, pocos cambios debido a lo certera que ha sido prediciendo los fenómenos gravitacionales, ¿cierto? Como las órbitas de los planetas, la teoría pues se llegó a pensar que había sido ya la teoría definitiva para el movimiento del universo, porque digamos fue de cierto sentido una primera teoría unificadora, porque unificó, digamos, el movimiento de los cuerpos acá en la Tierra con el movimiento de los astros, que durante pues muchos siglos se pensaban que eran como otro mundo aparte. Entonces, en ese sentido fue muy revolucionaria la teoría y fue muy buena. Pero entonces ya cuando uno observa a grandes escalas, pues el universo, si observan, pues hay algunos problemas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el fondo cósmico de microondas, que es como la huella, que podríamos decir, la huella que dejó, que tenemos después como el eco del Big Bang de alguna manera. eh, digamos, la forma en la que está la materia es, repartida en el universo, pues, digamos, se conoce cómo debería más o menos interactuar con esa radiación, con esa energía. Entonces, se observan pues algunas cosas que no concuerdan con los modelos. Entonces, lo que eso hace pensar es que hay como algunas concentraciones extra de materia que no podemos ver. Entonces, vamos a ver qué cosas tienen que cumplir y eso. Pero eso fue como una primera muestra. También, digamos, en colisiones entre galaxias, pues se observan comportamientos que no son completamente explicados por pues incluso pues no por la física de Newton, pues digamos que ya se mejoró incluso con la teoría general de la relatividad de Einstein, pero incluso considerando solo la masa de la materia ordinaria que vemos, pues esto tampoco alcanza a ser suficiente para explicar pues en detalle estos comportamientos. Otra de las, Otro indicio, digamos, es las rotaciones de las galaxias, ¿cierto? Lo que se espera de cierta manera, pues o lo que sí, normalmente sería que a medida que uno se aleja, las velocidades de rotación se vayan disminuyendo, pero digamos se observa que eso no sucede. Entonces eso, digamos, de cierta forma apunta a que hayan como algunas estructuras eh, de anillos por fuera pues de materia, por alrededor de la galaxia, y pues esto se lo atribuimos, digamos, a la materia oscura. Y digamos, otra prueba que se observa experimentalmente, pues es que, digamos, donde en lugares del espacio, pues que aparentemente están vacíos, se observa este fenómeno de las lentes gravitacionales,
lo cual pues también da un indicio de que pues por ahí hay alguna masa que no podemos observar. Entonces, digamos, todo esto se acomoda de cierta manera pues como al comportamiento de materia, pero es, digamos, materia que no podemos ver. Entonces, pues la única forma que parece funcionar para explicar todo esto es considerar que tan solo el 5% de la composición del universo está hecha de la materia que todos conocemos, de la que todos han estado mencionando hoy todo el día, que es la materia del modelo estándar, ¿cierto? Donde tenemos pues los fermiones, que son las partículas de materia que están ahí en el círculo exterior, ahí van a aparecer, exacto. Los bosones, que como está explicando la profe Amalia, pues son los mensajeros de las fuerzas y ya incluyendo pues el bosón de Higgs que ayuda ahí como a atar todos los cabos. Entonces, eh, incluso pues con la materia oscura alcanzaríamos pues como a tener en cuenta solamente el 27% del universo. Listo, igual queda faltando todavía una gran parte que ya digamos se trata es como energía oscura, pues y otras teorías diferentes. Pero entonces, pues por ahora, digamos, vamos a concentrarnos en la parte de materia oscura. Entonces, la idea, pues es eh, extender este modelo que teníamos del modelo estándar, donde están pues todas las partículas, digamos, tradicionales, pues ya les podríamos decir de alguna manera, y tratar de encontrar algunas nuevas que satisfagan eh, ciertas condiciones de las que vamos a hablar un poquito más adelante, pero con la idea de que se acoplen a las observaciones, que den cuenta como de la masa faltante para que pase todo esto, pero que a la vez cumplan las condiciones para que sea tan difícil verlas. Listo. Entonces, aquí pues vamos a empezar a ver algunas de las condiciones. Entonces, por ejemplo, la materia oscura debe ser estable, ¿cierto? Porque todavía la vemos hoy después del Big Bang. Entonces debe haber sobrevivido durante todo ese tiempo, o sea, no puede haber decaído a otras partículas porque entonces ya no afectaría el... Pues ya no veríamos estos efectos, ¿cierto? Y, digamos, tampoco puede interactuar con el campo electromagnético porque eh, lo veríamos mediante, si lograra interactuar con el campo electromagnético, digamos, se podría relacionar con la luz. Y eso es algo que, pues, mejor dicho, eso implicaría que la pudiéramos ver de cierta manera. Entonces, en ese sentido, tiene que satisfacer esas dos cosas y son requerimientos, pues, como bastante ah, complicados de, vamos a ver. Entonces, pues el objetivo general del trabajo era encontrar las condiciones que permitan que este vacío esté acotado por debajo, es decir, que tenga como un límite inferior para los acoples que se llaman cuárticos de un modelo de materia oscura escalar multicomponente. Entonces, eso pues vamos a ir tratando de entender qué significan todo eso. Entonces, por ahora podemos pensar en un mínimo eh, que va a salir, bueno, más adelante. Pero entonces por ahora acá tenemos digamos, esto en teoría pues se podría usar en el experimento de Dune, ¿cierto? Pues que es en el que trabaja la propia Amalia, porque digamos les podría dar pues, a los físicos que están trabajando en medir estas partículas, pues algunas herramientas como para saber en qué rangos se deben buscar. Em, pues digamos que la justificación del modelo, pues puede ser incluso tener, lograr tener como ciertos límites, pues para hacer más fácil la búsqueda experimental. Entonces, pues una de las candidatos más factibles a hacer materia oscura serían los WIMPs, los que llamamos WIMPs, que son Weakly Interactive Massive Particles. Mm, y son partículas pues que interactúan muy poco, pero lo bueno es que son bastante masivas. Entonces, lo malo de que interactúen poco es que hacen muy difícil la tarea de detectarlas. Lo bueno de que sean masivas es que pues, van a ayudar a dar cuenta, digamos, de esas observaciones que estábamos discutiendo al principio. Entonces, la idea acá, pues es con base en la teoría que han desarrollado, pues ya muchos físicos y en particular, pues la propia Amalia con su
modelo de materia oscura, pues que igual ha sido pues una construcción que ha tenido pues mucho trabajo. em, Sacar estas condiciones para ver en qué lugares podemos buscar. Entonces, pues sabemos que los candidatos deben ser masivos, el potencial debe ser estable y necesita tener un mínimo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, pues acá podemos ver, esto es la imagen, ¿cierto? Pues digamos de forma gráfica, el potencial del Higgs. Entonces, este potencial, digamos, lo que le dicen el potencial del sombrero mexicano, ¿cierto? Porque tiene como una forma así parecida. Básicamente lo que hace el Higgs es quedarse en ese pedacito que está como encocado hacia arriba. Eso exactamente coincide con un mínimo. Listo. Entonces, es muy importante, o digamos, lo que se quiere encontrar con pues, o las condiciones que les voy a mostrar en más adelante. Lo que van a intentar hacer, pues ahorita les vamos a la fórmula del potencial y la idea es encontrar bajo qué condiciones, pues digamos todas esas palabras del criterio de copositividad, de acotarlo por debajo. El hecho de acotarlo por debajo significa tener este mínimo acá. Y además se va a garantizar que sea el único mínimo. Listo, o sea que de ahí para adelante el potencial lo único que haga sea crecer. Porque si no se garantiza eso para el potencial, pues podría haber otro mínimo más abajo. Y eso sería un problema muy grave porque entonces, pues como estos campos son cuánticos, digamos, de cierta manera, pues ahí pueden haber procesos de tunelamiento, hay ciertas incertidumbres asociadas. Entonces, si por ejemplo el Higgs está en este momento acá, pero hubiera otro mínimo más abajo, digamos, si él se pasa para allá, pues ustedes ya han visto también hoy de pronto bastante que mediante el mecanismo con este bosón de Higgs, es que todas las masas adquieren, todas las partículas adquieren sus masas. Entonces, si este Higgs se llega a mover de ahí, las masas de todas las partículas cambiarían y mejor dicho, eso desbarataría pues el universo prácticamente, ¿cierto? Porque las masas, pues, o sea, hay muchos parámetros en el universo que están, o sea, son muy precisos y que cualquier mínima variación pues haría que ya, por ejemplo, no se puedan formar las estructuras que hacen posible pues átomos y de por sí la vida y todo eso. Entonces, pues esa es una condición bastante importante. Entonces, ¿cómo lo logramos? Pues cogimos el modelo de la materia oscura, ¿cierto? Usamos este criterio de copositividad, que pues, enseguida vamos a ver qué es eso de la copositividad, pero la idea de ese criterio es básicamente garantizar que exista ese mínimo y que el potencial pues siga hacia arriba. Y ya pues analizar el espacio de los parámetros para buscar ya fenomenológica. Entonces acá podemos ver lo que les mencionaba ahorita de qué pasaría si hubiera como otros vacíos, ¿cierto? Pues si este es el de nosotros, pero tuviéramos otro más abajo, sería metastable, ¿cierto? Pues o sea, por ahora pues estamos bien, pero sería grave que se pasara para allá. Pero si solo sigue creciendo, sería estable, entonces eso es lo ideal. Eh, entonces, pues el modelo que usamos, pues acá está, ese es el título, digamos, del modelo. Y, digamos, para poder estudiar estas interacciones, pues la importancia de acotar el potencial es que ese potencial modela las interacciones. Ah, bueno, ahí salió ya la formulota del potencial. Listo. Entonces, el potencial, que es donde están todas las interacciones, eh, en la física de partículas, pues las interacciones en parte se pueden asociar a ciertas simetrías de estos campos. Entonces, con todos esos análisis de esas simetrías se encuentran cómo van a interactuar esas partículas. En resumen, pues el potencial. Listo. Pero entonces aparecen estos parámetros que ven acá como multiplicando a estos cositos entre paréntesis. Esos son los que llamamos los acoples cuárticos. Entonces con esos se hace una matriz, esta matriz lambda, y entonces, digamos, ahora sí ya empieza como a encajar todo. La idea es que garantizando que esta matriz lambda sea copositiva, que ya vamos a explorar un poquito más de esa idea de que sea copositiva, garantizamos que el potencial tenga la forma que se necesita, o sea, que cree que tenga un mínimo y que sea el menor de todos, o sea, que no vaya a dejar que el Higgs se vaya a pasar por allá a otro vacío.
Entonces, esa es la idea. Pero entonces resulta que verificar la copositividad, pues es un voleo bastante fuerte. Ya vamos a ver más o menos por qué. O sea, primero que todo, como no tenemos, o sea, toca encontrar las expresiones, digamos, analíticas, pues tener las expresiones simbólicas. Digamos, si fuera algo numérico, pues hay muchos algoritmos que hacen esto muy eficientemente si ya tuviéramos todos estos parámetros cuadrados. Pero como todavía no los tenemos, la idea del trabajo era pues encontrar en qué rangos tienen que estar para que el modelo sirva. Entonces, pues no sé, los que han trabajado con álgebra lineal, pues saben, por ejemplo, de por sí encontrarlos, por ejemplo, los valores propios de una matriz, pues puede ser trabajoso. Incluso en una 3x3, en una 4x4 se vuelve peor. Pero entonces, vamos a explorar eso de la copositividad para entrar un poquito más en detalle con eso. Entonces, básicamente, la copositividad, lo que nos, pues uno lo que le pide a una matriz para que sea copositiva es que, digamos que todos los vectores que están en el primer cuadrante, yo sí tengo, no está, ok. Que, que si un vector está, bueno, que si un vector tiene, digámoslo así, todas sus componentes son positivas, las mantenga positivas o pues las mantenga mayores o iguales que cero. Eso es básicamente la idea de que una matriz sea copositiva. Entonces, pues eso está asociado ya con el hecho de poder definir, de poder hacer ciertas medidas y eso, pero la idea básica es esa. Entonces, resulta que pues encontramos investigando pues un criterio para la copositividad que se llama el criterio de Sylvester. Listo. Entonces, para usar este criterio debemos usar unas pues digamos, estos cuadritos que se llaman los menores de la matriz. Entonces, pues los menores de la matriz es simplemente como ir haciendo, pues como esa continuidad, ir cogiendo como los cuadraditos empezando desde desde esa primera entrada. Escogemos este cuadradito. ¿Y para qué nos van a servir esos cuadraditos? La idea con el criterio de copositividad es verificar que, pues una cierta cantidad, cierto, que al final van a ser los determinantes de estas matrices. mm, Pues, a ver, ¿cómo podemos explicar un determinante? Un determinante es como como una especie de cómo transforma el espacio una matriz. Entonces, simplemente estamos cogiendo matrices cada vez, pues, como subespacios chiquiticos de esas matrices. Entonces, mirando, resulta que si esas matrices que se van haciendo así transforman, o sea, dejan el volumen con la misma orientación, es como una forma fácil de ver que el determinante sea positivo. O sea, si no nos voltean todos los ejes. Lo que nos dice este criterio es que se llama el criterio de Sylvester, es que la matriz es copositiva. Digamos que de qué otra forma se puede ver que esto pues ayuda. Resulta que pues garantizando que la matriz sea copositiva, pues garantizamos lo del mínimo que les estaba diciendo, ¿cierto? Porque en cualquier otro caso, pues lo que podemos tener es un punto de equilibrio inestable, pues donde la partícula se puede ir para cualquier lado. Eso es otro punto de equilibrio inestable, ¿cierto? Donde parece que es como inestable en una dirección, pero estable en la otra. Pero teniendo en cuenta pues la copositividad, ya tenemos el mínimo pues tan deseado. Entonces acá pues está simplemente el criterio de Sylvester. Estos triangulitos son lo que les decía de los determinantes. Entonces eso simplemente nos dice que si cada uno de estos cuadritos mantiene como la orientación de su espacio, la matriz va a ser copositiva. Y algo útil también es que para calcular estos triangulitos, digamos, los que han hecho pues un poquito de álgebra lineal saben que para calcular los cuadraditos de la matriz siguiente se pueden usar los del anterior. Entonces, digamos, al usar eso recursivamente permitió mejorar muchísimo la eficiencia del algoritmo, porque de otra forma hubiera sido computacionalmente muy difícil poder calcular eso, porque miren las expresiones que quedaron después de, de verificar estos determinantes. Entonces, o sea, era una tarea bastante, pues computacionalmente bien compleja, incluso, y la matriz pues no es una cosa inmensa en comparación con otras cosas que uno se encuentra. Entonces, en ese sentido, pues fue algo
fue algo bueno, digamos, el método que logramos hacer usando, como les decía, la idea de recursión, que es usar como el mismo programita que ya teníamos y dárselo a él mismo varias veces para que ahorrara de cierta forma trabajo. Y eh, a la vez logramos pues la expresión simbólica, que es muy importante para este caso. Ya entonces, pues la idea fue, pues encontramos una forma de traducir esto del código de matemática a Python y ahí ya pudimos alimentar esas funciones y hicimos gráficas como para cada uno de los pares de parámetros. Esto es la entrada de la matriz, pues la entrada 2 de la matriz, 2,2 de la matriz con la entrada 1,4 por ejemplo, nos dio que este es el rango en el que tenían que estar. La entrada 2,2 con la 1,2 nos dio que este era el rango en el que debían estar para que satisfaciera. La entrada 1,4 con... Ay, no alcanzo a ver cuál es esta otra. Pero así, o sea, hay muchísimos pares de parámetros. Pero entonces lo interesante es que se logró. Ah, bueno, y pues y para poder hacer esas gráficas, simplemente tomamos como valores aleatorios para todos los parámetros y ahí ploteamos los que cumplían con las desigualdades. Entonces eso nos permitió ver qué regiones pueden habitar. Y así pues para todos. Entonces tenemos relaciones para todos y cada uno de los parámetros de la matriz. Y pues eso es el resultado. Entonces pues lo valioso de estas gráficas es que da una idea de dónde se pueden encontrar dónde, o sea, o en qué valores tienen que tener estos parámetros para garantizar que el modelo sea, digamos, viable según lo que observamos. Y eso es todo. No sé si tienen una pregunta Muchas gracias, Esteban. con Hay gusto. preguntas. A ver, Yo miremos. reviso por aquí. Yo no veo ninguna. Ah, Sí, yo todavía no veo ninguna tampoco. Mientras tanto, voy a ir dando permisos por aquí. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere alzar la mano precisamente también, por ahí recuerden hay que se algo. puede. ¿Qué es un acople cuártico y por qué se llama así? Ok, a ver. Los acoples cuárticos son estos términos que aparecen aquí en el potencial acompañando, digamos, los términos de interacción entre las partículas. Entonces, por ejemplo, acá está, por ejemplo, la interacción del Higgs con el Higgs. Acá están una de las partículas de materia oscura. Entonces, miren que los que, los que tienen, pues pues aquí se ve cómo interactúa, por ejemplo, pues sí, el Higgs, cada una de las partículas con cada una de las otras. Entonces, por ahí hay algunas, eh, yo veo, pero pues miren que hay algunas mezcladas, ¿cierto? Por ejemplo, acá está el Higgs con esta S2, acá está los Higgs con el sigma, por acá está, eso es pues las S1 con ellas mismas, por acá están las S1 con las S2. Entonces, digamos, esos acoples, pues o la palabra acoples da cuenta de la forma en la que van a interactuar unas partículas con las otras. Listo. Y lo de cuártico, la verdad no soy muy seguro. No sé si de pronto Es, la profe es Amalia porque ojo son de que... cuatro partículas. Es Ah, porque son entre las cuatro y ya simplemente... porque Ah, hay ok, sí. bandas, entonces siempre hay cuatro campos. Entonces, para responder ahí es que le ayuda, pues nos permite saber cómo pueden interactuar cuatro campos. Y si hay un campo nuevo, por ejemplo, una nueva materia oscura o alguna partícula nueva que interactúa con el Higgs, pues lo puede afectar y podría, digamos, cambiar las condiciones del universo que vemos. Eso no estaría bien. Entonces, eso no debe estar en el modelo. Entonces, era lo que queríamos hacer aquí. Gracias, profe. De nada. Sí, sí se entendió, Andrés. Bueno. Ah, ahí. Sí, sí. Ah, excelente. Me alegra. Bueno.
¿Qué Bueno, proceso podría hacer que el Higgs pase de un mínimo a otro? Mm, por ejemplo, como mencionamos ahorita un poco, era, esperen yo, veo si tengo otra grafiquita por acá que pueda como ayudar a aclarar eso un poquito. Ah, sí. Por ejemplo, ahí se está viendo como este documento, ¿cierto? Sí, Creo que sí. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, digo, supongamos que el Higgs está aquí en este mínimo 2. Entonces, pues como estos campos son cuánticos, ¿cierto? Em, pues tienen, digamos, cierta incertidumbre asociada a ellos en todo momento. O sea, por ejemplo, no sé si han escuchado el principio de incertidumbre, por ejemplo, hay un principio de incertidumbre para la energía y el tiempo, por ejemplo. Entonces, eh, si hay otro vacío, esa indeterminación, por ejemplo, en la energía, eh, podría ser que el, pues que él esté, digamos, en un estado por acá, ¿cierto? Que más o menos sepamos dónde está, pero que en algún momento, por ejemplo, algún proceso de tunelación cuántica, ¿cierto? Algo de ese estilo, pues él se intente bajar a otro, porque igual algo que también es más o menos, digamos, ah, conocido, ¿cierto? Es que pues o la naturaleza en sí siempre quiere estar como en estados extremos, casi siempre mínimos, ¿cierto? Entonces, si hay otro estado más bajito, pues él puede que en alguno de esos procesos se vaya a tirar para allá. Entonces, eso pues sería totalmente indeseable bueno, pues el universo pues parece que no va a hacer eso, esperemos que no, pero entonces pues como por ahora no lo vemos, pues digamos no lo tenemos en cuenta en el modelo. Ah, y José respondió también que tunelación, ¿cierto? Ese es fenómeno de tunelación cuántica que digamos es lo más conocido, es como en términos de... Casi siempre se habla como de los electrones, por ejemplo, pues donde se ve tunelación es por ejemplo entre cables, que aunque ahí pues ahí es como más, digamos, más tangible, porque por ejemplo, pues los cables tienen como una capa de óxido, entonces algo que en teoría los electrones no podrían pasar, así como clásicamente esta partícula no podría pasar este potencial, pero ya digamos por esos fenómenos de incertidumbre cuánticos, pues se podría dar de que se baje para este, y pues en el caso del cable, pues eso permite que el electrón por ejemplo, pues que haya conducción eléctrica entre cables que de otra manera, pues ese óxido, digamos, clásicamente no los debería dejar pasar. Entonces es como una idea, digamos, parecida. No sé si se aclaró ahí al menos un poquito. bueno, Esteban, Ok, muchísimas gracias muchísimas gracias. a ustedes y a todos ahí por la atención.